poco. Draco la miró, frunciendo el ceño y tenso. La bolsa en sí era bastante pequeña. Pero lo que había dentro era aún más pequeño. Un objeto pequeño, parecido a una canica. Rodaba dentro. Draco entrecerró los ojos. Entonces, preguntó Pansy. Ábrelo. Quiero ver qué nos ocultan esos dos. Draco lo pensó y apretó la bolsa entre sus dedos. Con el ceño fruncido, Draco finalmente se volvió hacia Pansy. No. ¿No? Comillas. Ahora no, dijo Draco después de un segundo. Se guardó la bolsa en la capa. Tal como debió haber hecho Blaise antes. Primero iremos a buscar al profesor Snape. Pansy se cruzó de brazos. ¿De verdad le crees esa tontería del profesor Quirrell? En lugar de responder, Draco se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo en dirección a la oficina del profesor Snape. Con expresión pensativa. Después de un momento, Pansy se burló. Corrió para alcanzarlo menos de un segundo después. No puedes hablar en serio, dijo ella, apresurándose para seguir el ritmo. Blaise parecía molesto. Draco se dirigió a un pasillo. A estas alturas, Hogwarts le resultaba tan familiar como su propia mansión. Blaise nunca parece molesto. A menos que se trate de Dazai. Draco asintió. Y Dazai siempre está en problemas. Recordó haber visitado al otro Slytherin en la enfermería varias veces. Con un profundo surco en el ceño. Además, los Slytherin tenemos que permanecer unidos. Es un sangre sucia, gruñó Pansy. Él está en nuestro club. Comillas. Pansy lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. Luego, resignada, se dio la vuelta. Tenía las mejillas sonrojadas. Nadie sabía si era de vergüenza o de enojo. De cualquier manera, no volvió a comentar sobre la misteriosa bolsa que Blaise le había dado a Draco. Tampoco hizo otro comentario sobre la repentina disposición de Draco a dejar que Blaise lo mandara. No fue hasta que estaban atravesando el pasillo de la mazmorra que Pansy volvió a hablar. Vi al profesor Snape aquí abajo antes. Probablemente todavía esté en su oficina. Draco asintió en señal de agradecimiento. Cuando llegaron a la puerta de la oficina, Draco la abrió sin llamar. La puerta golpeó contra la pared con fuerza. Snape levantó la cabeza de golpe de los papeles que tenía sobre el escritorio y su mano se movió nerviosamente en busca de su varita. Sin embargo, una vez que sus ojos se posaron en Draco y Pansy, su expresión de ojos muy abiertos se transformó en una mirada mordaz. Las comisuras de su boca se fruncieron en un ceño fruncido. Señor Malfoy. Señorita Parkinson. La voz de Snape era apenas un gruñido. Seguro que quieren una detención. Por irrumpir así. Señor, comenzó Pansy. Dazai y Blaise están en problemas. Ante la declaración de Draco, la boca de Snape se cerró de golpe. Se levantó de su escritorio y cruzó la habitación en un segundo. Inmediatamente, Snape pasó de estar legítimamente enfurecido a estar frío y serio. ¿Qué está pasando? Comillas. Dazai y el profesor Quirrell se fueron juntos a algún lado, explicó Draco. Blaise fue tras ellos. Parece que piensa que Dazai corre algún tipo de peligro. A su lado, Draco sintió que Pansy le lanzaba una mirada interrogativa. Sus ojos se abrieron aún más cuando Snape palideció. ¿Cuándo fue esto? Comillas. Blaise desapareció hace unos minutos. No sé cuándo se fue Dazai. Cuando Snape no tomó medidas de inmediato, lucía una expresión pensativa. Con el ceño fruncido y un agarre con los nudillos blancos en su varita. Draco continuó. Tienes que ayudarlos. Si no lo haces, se lo diré a mi padre. Snape se giró y miró a Draco con dureza. En el pasado, he demostrado mucha indulgencia hacia usted y sus amigos. Señor Malfoy, no suponga que eso significa que puede darme órdenes. Draco no se echó atrás. Pansy miró a los dos con una pregunta en los labios. Afortunadamente, la creciente tensión en la sala no duró mucho. El profesor Snape rápidamente tomó el control de la conversación.
interrumpiendo abruptamente su competencia de miradas para hablar de asuntos más importantes. Hablaremos más tarde. Cuando Draco asintió con la cabeza bruscamente, preguntó: ¿A dónde fueron? The hint of panic in Snap's voice was both reassuring and terrifying. Reassuring, Draco hadn't made a mistake in running here. And terrifying, his friends were in real danger. Pero estaban hablando de Dazai. La gravedad de los acontecimientos de hoy. Draco frunció el ceño. No debería haberse sorprendido de que Dazai estuviera metido en serios problemas. Pero de alguna manera todavía había una pizca de preocupación desgarrándole el pecho. Al mirar a Snape ahora, Draco pensó que su profesor probablemente estaba pensando algo muy similar. A su manera. No lo sé, le dijo Draco. Blaise no me lo dijo. Snape se mordió el labio. Claramente sumido en sus pensamientos y más preocupado de lo que era habitual en el exigente profesor. Después de un segundo, Snape cruzó la última distancia que los separaba. Dejó caer una mano sobre uno de los hombros de Pansy y Draco. Los miró a los ojos. Dumbledore debería estar en su despacho a esta hora. La contraseña para entrar es Lemon Poppy Seed. Snape esperó hasta que ambos asintieron para continuar. Vayan a buscarlo de inmediato. La boca de Draco era una línea fina. ¿A dónde vas? Comillas, tras el señor Dazai y el señor Zabini. No me sigáis. Pansy negó con la cabeza. Todavía un poco conmocionada. A su lado. Draco dijo: sí. Señor. Ya sea que estuviera contento con esa respuesta o simplemente no tuviera tiempo. Snape asintió y soltó su agarre sobre sus hombros. Ni siquiera un segundo después. El maestro de pociones los empujó y se dirigió hacia la puerta. La abrió y salió corriendo de la habitación sin siquiera mirar atrás. Con un susurro de advertencia en sus labios. Niño problemático. ¿Qué has hecho ahora? Comillas. Pansy y Draco lo vieron desaparecer. Se quedaron en silencio durante otro largo momento. Sorprendidos por el fervor con el que Snape había actuado. Finalmente, Pansy caminó hacia la puerta y echó un vistazo al pasillo. Mima demasiado a Dazai, dijo. Pero ahora su voz sonaba temblorosa e insegura. Draco no respondió. La gravedad de la situación le hizo callar la boca. Dazai y Blaise estaban en serios problemas. Algo que solo el director podía resolver. Y todo giraba en torno a... Lentamente. Draco sacó la bolsa de seda azul de su capa. A pesar de su tamaño. Nunca había pesado tanto como ahora. Respiró profundamente. Luego. Con dedos cuidadosos. Abrió la bolsa y miró dentro. Un resplandor carmesí iluminó su visión. Draco. Gritó Pansy. Sacando a Draco de sus pensamientos. ¿Vamos a atrapar al director o no? Draco respiró profundamente para tranquilizarse y cerró la bolsa con fuerza. Solo cuando estuvo guardada de nuevo en su capa. Draco se giró para mirar a Pansy. Una de sus sonrisas se curvó hacia arriba. Tan condescendiente como siempre. Por supuesto que vamos a atrapar a Dumbledore. Si no salvamos a nuestros idiotas. ¿Quién lo hará? Pero mientras lo decía, Draco no pudo evitar hacer una mueca de dolor ante el peso ancestral que ahora se escondía dentro de su capa. La puerta se cerró detrás de Dazai. Con un chasquido de madera contra piedra. Los pasos de Quirrell resonaron detrás de él. Abriéndose paso por la habitación hasta que el hombre estuvo a solo un pie de la espalda de Dazai. Dazai se obligó a relajarse. Quirrell tenía una manera fácil de ponerlo nervioso. A menudo mediante un uso generoso del tacto. Pero mientras la piedra filosofal estuviera segura en las manos de Blaise, Dazai podría soportar la inquietud y la incomodidad. Mori conseguiría la piedra y todo saldría bien. Solo cuando estuvo seguro de que la expresión de su rostro estaba bajo control. Dazai dio media vuelta y le sonrió agradablemente a Quirrell. El profesor simplemente le devolvió la mirada. Ahora que estaban solos. Su actitud temblorosa había desaparecido casi por completo. Todo lo que quedaba ahora era una expresión fría y acerada. Era una mirada que Dazai había estado viendo a atisbos durante todo el año.
Pero ahora, completamente desenmascarado. Quirrell dejó que su aura peligrosa se desatara. Dazai let his eyes narrow and his smile stretch into something sharp and fox-like. Your plan. ¿Ser? Comillas. Quirrell frunció el ceño y luego sacudió la cabeza. Sus dedos temblaban a los costados. De vez en cuando, una mano se movía hacia la tela de su turbante antes de volver a caer y descansar sin hacer nada. Dazai observaba el movimiento con una especie de interés distante. Me pregunto qué te hace pensar que tengo un plan. Dazai arqueó una ceja. Quirrell pareció un poco divertido y le ofreció una sonrisa forzada. Había subestimado lo inteligente que eres. Pensar que estaba tan involucrado en mis propios planes que olvidé considerar que tú tenías la conciencia de completar los tuyos. Ah. Quirrell miró a Dazai con una expresión extrañamente complacida en su rostro. ¡Qué niño tan horrible eres! Dazai se dio la vuelta y se rió entre dientes. Y pensar que el malvado Quirrell fue derrotado por ese niño. ¡Qué vergüenza para ti! La evidente irritación que se reflejó en el rostro de Quirrell duró poco. Fue reemplazada casi de inmediato por otra máscara fría. Al ver al profesor cambiar de un personaje a otro, un manojo de nervios. Un mafioso de bajo nivel y un enemigo calculador. Dazai intentó determinar a qué tipo de oponente se enfrentaba realmente. Claramente carecías de toda la información necesaria. Aún así, lograste robar la piedra filosofal. Frunció el ceño. Horrible en verdad, terminó Quirrell. Aparentemente optando por ignorar por completo la refutación de Dazai. Pero, de todos modos, eres un niño. Dime. Niño. ¿Qué te hizo interesarte por la piedra? Bueno, tarareó Dazai, fingiendo estar pensativo. En ese momento parecía divertido. Sin mencionar que claramente lo querías. Quirrell parpadeó. Entrecerró los ojos y observó a Dazai durante un breve momento contemplativo. Dazai se aseguró de mantener su expresión serena bajo el escrutinio minucioso. Fuera lo que fuese lo que Quirrell vio, pareció fortalecer su determinación. Después de otro segundo de tenso silencio, Quirrell preguntó abruptamente. Nos conocimos en el caldero chorreante. ¿Lo recuerdas? Dazai frunció el ceño ante el non sequitur. Pero no se opuso. Tenía demasiada curiosidad por ver a dónde iba a parar Quirrell con esta nueva línea de investigación. A Dazai no le gustaba que le colgaran información sobre la cabeza. Al recordar el incidente, Dazai le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Quirrell. Tal como lo había hecho ese día. Esa había sido la primera vez que Dazai vio a Quirrell. El otro hombre inmediatamente le dio la impresión de peligro. Pero no fue hasta mucho más tarde durante el año que Dazai realmente comenzó a involucrarse con el mafioso del turbante. Impulsado por el interés en la situación y una fuerte aversión por el sospechoso profesor de artes oscuras. A pesar de todo, Quirrell asintió. Complacido. Tú me elegiste entre la multitud, explicó. Y yo te elegí a ti también. Me pregunto qué fue lo que te atrajo hacia mí. Dazai alzó una ceja y se mordió la lengua. Su silencio fue recompensado cuando un segundo después, Quirrell le explicó. Supongo que ahora no importa. En cuanto a mí. Nosotros. Noté que había algo único en ti. Quirrell se inclinó hacia adelante. Su aliento rozó el flequillo de Dazai con fuerza contra su rostro. No cedió. A pesar de la evidente incomodidad que ahora se reflejaba en el rostro de Dazai. Un aura extraña te rodea. Es imposible expresar con palabras lo que es. Incluso ahora. Te rodea. Devora el aire. Al verte entonces. En el pub. Me invadió una sensación muy extraña. ¿Sabes qué fue eso? Cuando Dazai no respondió. Excepto para retroceder un paso. Quirrell dijo. Terror. Me invadió la sensación de que lo que estaba viendo no era humano en absoluto. Una anomalía enviada para deslizarse por las grietas de la sociedad mágica. Un monstruo. Dazai parpadeó. Un miedo frío le recorrió la columna y las palabras de Quirrell se hundieron en su cerebro. ¿Un aura? La única persona que había mencionado que Dazai tenía un aire extraño era el varón sangriento.
¿No? Como fantasma. El hombre podía sentir naturalmente que ya no era humano. Pero Quirrell no debería haber sido capaz de sentirlo. Y mucho menos identificar algunas de sus características. Y aún así. Lo que decía Quirrell. Veo que sabes de qué aura estoy hablando, dijo Quirrell, observando su expresión de cerca. Dazai rápidamente controló sus rasgos hasta convertirlos en una máscara inexpresiva. ¡Qué curioso!, sacudió la cabeza. Inicialmente. Esa horrible aura fue lo que me atrajo hacia ti. Sin embargo, no fue hasta un tiempo después que supe. ¿Lo sabías?, repitió Dazai. Intentó dar otro paso hacia atrás. Pero inmediatamente se estrelló contra un escritorio. Que se estrelló contra el suelo de piedra. La sonrisa de Quirrell se arqueó hasta convertirse en algo más agudo. Lentamente. Explicó. Imagina mi sorpresa al descubrir que el aura del joven Dazai Osamu podía matar a un troll de montaña con un solo toque. Continuó hablando, ignorando la comprensión que cruzaba el rostro de Dazai. La noche de Halloween. Recordarás. Apenas momentos antes de que pudiera entrar en la cámara custodiada por ese perro de 3 cabezas. Mataste mi distracción. Supe de inmediato que incluso si lograba robar la piedra, también debía robarte a ti. El poder que posees es increíble. Sea lo que sea. Dazai se mordió la boca. ¿Quieres secuestrarme?, preguntó con voz cuidadosamente en blanco. Se debatía entre la diversión y la cautela. Si Quirrell hubiera visto a Llano Humano matar al troll de la montaña en Halloween. No. No. Quiero reclutarte. ¿Esto es una presentación de reclutamiento? Dazai entrecerró los ojos. Dazai respiró profundamente y se estabilizó. No. Después de todo. Él tenía todas las cartas en la mano. Dazai tenía la piedra filosofal. Ya no era humano. Un aura de anulación de la que Quirrell evidentemente era más consciente de lo que debería. Tenía más protección de Hogwarts de la que Quirrell jamás podría tener. No es un reclutamiento. Es una apuesta barata contra un oponente inesperadamente competente. A los mortífagos les encantaría tenerte, dijo Quirrell. Aunque supongo que si no me dejas reclutarte. Secuestro. Como lo expresaste tan elocuentemente. No sería una palabra del todo incorrecta. Dazai levantó la barbilla mientras pensaba, dejando que las palabras lo inundaran. Mortífagos. Había oído el nombre varias veces aquí y allá. Su investigación había revelado que se trataba de una antigua organización terrorista desaparecida. Un grupo de supremacía de sangre pura liderado por un tipo malvado que fue destruido en la reciente guerra mágica. Si ese grupo todavía estaba activo. La Port Mafia querría saberlo. Hablando de la mafia. No puedes tenerme, argumentó Dazai con cuidado. Ya soy tuyo. Hogwarts no puede guiarte de la misma manera que los mortífagos pueden. No es Hogwarts. Dazai le hizo un gesto con la mano y se puso de pie, asegurándose de no empujar el escritorio esta vez. Si quieres reclutarme, habla primero con mi jefe. Quirrell frunció el ceño. Por primera vez hoy. Parecía genuinamente sorprendido por lo que Dazai tenía que decir. Se quedó en silencio. Sus ojos escrutando a Dazai una vez más. Cualquier evidencia que estuviera buscando esta vez. Claramente no la encontró. Había un fruncimiento en su frente cuando Quirrell encontró los ojos de Dazai una vez más. Dazai sostuvo la mirada. Firme. Ah. ¿Sí? Dijo Quirrell sin voz. Luego añadió. Ya veo. Neither of us has all of that necessary information you were talking about. Dazai asked lightly. When Quirrell's expression only darkened. He taked on. Well. I guess I don't know. So that leaves you. What? No information and no philosopher's stone. I know my boss wouldn't be pleased with an outcome like that. Comillas. Quirrell grit his teeth. For a moment. Dazai thought the man would start shouting. But when Quirrell spoke, his tone was hollow and frigid. You're nearly right.
Comillas. A frown worked its way across Dazai's face as he watched Quirrell's hands move. One hand rose to his turban. And the other to his band. Sin embargo. No tienes en cuenta que mi misión aún no está completa. Quirrell levantó su varita hasta que la punta se clavó en el pecho de Dazai. Si no me la das voluntariamente. Me veré obligado a tomarla yo mismo. Dazai se quedó quieto. Pero se mantuvo firme. Cualquier hechizo que Quirrell hubiera preparado en su varita se extinguiría en el momento en que lo alcanzara. No había peligro allí. Toda esta charla sobre tu jefe. Quirrell se agarró el borde del turbante con los nudillos blancos. Luego. Con un movimiento brusco. Se lo arrancó de la cabeza y lo arrojó al suelo. Tal vez sea hora de que conozcas al mío. Quirrell lo miró fijamente. Con un brillo especial en los ojos. Pero la atención de Dazai estaba centrada en otra cosa. Con los ojos muy abiertos. Dazai retrocedió otro paso. Se apoyó en el escritorio y apoyó las palmas de las manos en la superficie. Lentamente. Quirrell comenzó a darse la vuelta. No fue hasta que le dio la espalda a Dazai que finalmente se detuvo. On the back of Quirrell's head was another face. La boca de Dazai se abrió sin darse cuenta. El otro rostro parecía tener una entidad propia. Con una sonrisa cruel y aguda. Lo miraba fijamente a través de unos ojos delgados y arrugados y lucía una piel blanca y pastosa. Dazai notó con cierta sorpresa que el rostro, que se extendía sobre la nuca de Quirrell, no tenía nariz. Estaba esperando conocerte. Querido muchacho, dijo el rostro con una voz entrecortada y chirriante. Con un sobresalto. Dazai se dio cuenta de que ya no percibía más magia de la habitual en Quirrell. Lo que significaba que o bien ese rostro no era mágico. O no tengo idea de qué está pasando aquí. Dazai inmediatamente bajó la persiana de su expresión, ocultando cualquier revelación que lo estuviera invadiendo. Si había que creer lo que dijo Quirrell. Entonces estaba hablando con el jefe de los mortífagos. No podía permitirse el lujo de parecer débil. No ahora que se veía obligado a asumir el papel de embajador ante la Port Mafia. De todas formas. El rostro pareció notar lo que Dazai estaba haciendo. Ya que emitió un pequeño sonido divertido. Dazai se tensó. Pero mantuvo su mirada desafiante. Me temo que no puedo decir lo mismo, dijo Dazai. Inclinando la cabeza. Ya que no tengo la menor idea de quién eres. Incluso si estoy en peligro ahora mismo. Necesito reunir más información antes de huir a salvo. ¿No? Preguntó la cara. Quirrell se aclaró la garganta y de repente intervino con un nervioso. Mi señor. El niño es solo un nacido de Muggles. En respuesta. El rostro pareció admitirlo. Una leve expresión de fastidio se dibujó en su rostro. Pero fue reemplazada casi instantáneamente por algo menos exigente. Por supuesto. Dijo. Vacilante. Es una desgracia. Dazai no dejó que su rostro reflejara ninguna incomodidad ante la evaluación. Tal como estaban las cosas. Ya estaba acostumbrado a la supremacía casual de los sangre pura por parte del resto de la casa Slytherin. Siendo Blaise la única excepción real. En cambio, Dazai simplemente lo miró fijamente con una mirada en blanco. It started back. Gase condescending. Before finally saying out. My name is Fearred amongst all of this impure wizard society. Many shake in terror at just hearing it spoken aloud. As such, weak-minded wizards have taken to referring to me only as you know who. Comillas, ya sabe quién. Dazai había visto ese nombre de pasada. Durante su investigación. Otra preocupación muy pasada para la sociedad de magos. Cada informe que encontró con ese apodo había estado tan inflado de histeria que Dazai había hecho caso omiso de la información. Entonces seguro que mucha gente te tiene miedo, respondió con indiferencia. Ya sabe quién pareció sonreír ante eso. Disfrutando del miedo del otro. ¡Qué acto tan mafioso! Dazai ciertamente estaba familiarizado con ese tipo. Aún así. Dazai no pudo evitar entrecerrar los ojos con sospecha cuando los rasgos transformados del rostro se estiraron en una sonrisa aguda. But seeing as we will shortly be joining sides. You know who decided. You will call me Lord Voldemort.
Comillas. Dazai frunció el ceño y luego levantó la barbilla. ¿No me estás escuchando? No me uniré a tu pequeño grupo terrorista. Él ya tenía su lealtad. Después de todo. El enojo se reflejó en el rostro de Voldemort, para luego ser reemplazado por una ira mordaz un segundo después. Esto no es una petición. Debería serlo, replicó Dazai. Y me niego. No puedes rechazar al señor oscuro. Jadeó con acento agudo Quirrell, apretando los dedos a los costados. La varita en su mano permaneció en equilibrio, como si estuviera lista en cualquier momento para girar y lanzar un hechizo de ataque. Tampoco puedes rechazar al jefe de Port Mafia. Así que supongo que estamos en un callejón sin salida. Voldemort parpadeó y las manos de Quirrell dejaron de moverse. Dazai mantuvo su mirada fija en Voldemort, buscando ese destello de reconocimiento en los ojos del hombre. Voldemort reconoció a Port Mafia. Interesante, pensó Dazai, seguido inmediatamente por: ¿qué clase de juego está jugando realmente Mori? La mafia del puerto. La voz de Voldemort era inexpresiva y completamente imposible de discernir. Si ese es el caso, entonces supongo que no hay forma de convencerte. Dazai se quedó rígido ante la finalidad de las palabras de Voldemort. Dame la piedra filosofal. Comillas. No. Gracias, respondió Dazai con toda la naturalidad que pudo, levantando los brazos en un encogimiento de hombros relajado. Su mente aún estaba dando vueltas por las implicaciones de lo que había dicho Voldemort. Además, la piedra filosofal ahora es propiedad de Port Mafia. Voldemort frunció el ceño. Entonces, pareció seguir una señal tácita y Quirrell comenzó a darse la vuelta. Su varita volvió a presionarse con fuerza contra el pecho de Dazai. Quirrell. Mata al chico. Asegúrate de que su Port Mafia reciba este mensaje. El señor oscuro no debe ser desafiado. Sí. Mi señor, dijo Quirrell, antes de que Dazai pudiera siquiera pensar en huir. Quirrell clavó la punta de su varita con más fuerza en el pecho de Dazai. Con tanta fuerza que seguramente le dejaría un moretón. Avada Kedavra. En el mismo instante en que Quirrell cantó el hechizo, Dazai sintió que una oleada de poderosa magia oscura cobraba vida en la punta de la varita del hombre. Una luz verde y nítida se derramó desde su punto más alto. La energía era oscura y penetrante, tan abrumadora que el solo hecho de estar cerca de ella le robó el aliento a Dazai por un momento. Pero la varita se clavó en el pecho de Dazai. Y No Longer Human fue más rápido que cualquier hechizo. Justo cuando la magia comenzaba a tomar forma, la habilidad de Dazai la devoró. Quirrell abrió los ojos de golpe. La sorpresa le iluminó la cara. Dazai aprovechó el momentáneo lapso de concentración para golpear la varita de Quirrell contra su pecho. Corrió a través de la habitación, tropezando apenas cuando un dolor de cabeza golpeó detrás de sus ojos inesperadamente. Atrápalo. Comillas. Lo estoy intentando. Mi señor. Comillas. Dazai llegó a la puerta, pero se detuvo justo antes de agarrar la manija. No. Todavía no podía irse. Esta era la oportunidad perfecta para reunir información sobre los mortífagos y sobre la verdadera razón por la que Mori lo envió allí hace tantos meses. Dazai se giró sobre sus pies para enfrentarse al profesor y a Voldemort. Quirrell lo estaba mirando, con los ojos muy abiertos y la varita extendida. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Quirrell, sosteniendo la varita con firmeza. Un destello de energía mágica en la punta de su varita le indicó a Dazai que el hombre estaba preparando otro hechizo. Reconoció la firma mágica como el hechizo Avada Kedavra que Quirrell había intentado apenas unos segundos antes. Dazai no estaba familiarizado con el nombre de ese hechizo, pero a juzgar por la energía opresiva que emitía, Dazai estaba dispuesto a apostar que encontraría información sobre él solo en la sección restringida de la biblioteca. Escúpelo, muchacho. Comillas. Dazai levantó las manos de manera apaciguadora, sacando sutilmente su varita de la manga de su abrigo con el movimiento. La escondió detrás de su pulgar. No sé de qué está hablando. Señor. La maldición asesina.
Aulló Quirrell. ¿Cómo la detuviste? Oh. Dazai blinked. ¿A killing curse? ¿Really? Comillas. Respóndeme. Muchacho. Comillas. Dazai le devolvió la mirada. En blanco. Cuanto más tiempo permanecía Dazai en silencio, más furiosos parecían estar Quirrell y Voldemort. Después de que pasara otro segundo, Quirrell apretó más su varita hasta que sus nudillos quedaron blancos. Since you will not answer now. Voldemort's voice hissed from the other side of Quirrell's head. I will be forced to pry the answers from you. Dazai watched with tense shoulders as Voldemort spit out demands. Quirrell. Knock the boy out. We will force the information and stone out of him once we have escaped Hogwarts. Comillas. Quirrell entró en acción de inmediato. Y él, sí. Mi señor, salió de sus labios sin dudarlo. Agitó su varita hacia adelante. Aturdid. Una magia nociva brotó de la varita de Quirrell. Dazai se mantuvo firme. Firme en su plan de dejar que ya no humano anulara la magia. Se estremeció bruscamente cuando el rayo mágico salió disparado hacia él. Su aura era enfermiza y vertiginosa incluso desde la distancia. No. Comillas. Los ojos de Dazai se abrieron de golpe cuando alguien se estrelló abruptamente contra su espalda. Dazai se tambaleó hacia adelante varios metros antes de recuperar el equilibrio apoyándose en una silla de escritorio. Rápidamente levantó la cabeza para ver qué lo había dejado inconsciente por la estupefaciente explosión. Se quedó boquiabierto. ¿Blaise? El otro chico de Slytherin, que ahora estaba en el mismo lugar donde había estado Dazai segundos antes. Fue derribado por el rayo rojo de magia. En el momento en que se estrelló contra su pecho, los ojos de Blaise se pusieron en blanco. Sus rodillas cedieron al instante. Blaise se desplomó en el suelo y su cabeza se golpeó con fuerza contra el suelo. I didn't see him coming. Quirrell started. Los ojos de Dazai se abrieron cuando vio un pequeño charco de sangre formándose alrededor de la cabeza inconsciente de su amigo. Blaise se sacrificó. ¿Por mí? Olvídense de ese. La voz de Voldemort sacó a Dazai de su estupor. Consigan al chico. Consigan a Dazai Osamu. Es el único que quiero. Dazai levantó el cuello de golpe justo a tiempo para ver a Quirrell levantar su varita una vez más. Pensando en Blaise, desmayado en el suelo de piedra a un pie detrás de él. Dazai fulminó a Quirrell con la mirada y recibió el hechizo de frente. La luz roja le dio en la cara, pero se disipó en una nube de humo antes de hacer efecto. Dazai se obligó a ignorar las náuseas que le revolvían el estómago y el dolor de cabeza que le ardía detrás de la frente. Una vez que su visión se aclaró, Dazai vio a Quirrell observándolo con esa expresión de horror nuevamente. El hombre se tambaleó hacia atrás medio paso antes de volver en sí y volver a intentarlo. ¡Qué estupor! Comillas. No, gruñó Dazai. Apenas reaccionando al repentino impulso de vomitar cuando No Longer Human anuló uno más. Luego 3 hechizos de ira más. No lastimes a mi subordinado. ¡Qué estupefacción! Comillas. Dazai dio un paso tembloroso hacia adelante. Luego otro más firme. Un hechizo tras otro lo golpearon. Ya no era humano y respondió de la misma manera hasta que Dazai pudo sentir que su propia inconsciencia suplicante se acercaba. Y nunca alzó su propia varita. Ataques a mi amigo. Dazai abrió la boca para lanzar un hechizo. Con fuego ardiendo en su lengua y listo para atacar. Quirrell debió haber visto la lívida intención en los ojos de Dazai. Gruñó, arrojando su inútil varita al aire y dejándola caer de manera desagradable contra el suelo en algún otro lugar. Con las manos libres, Quirrell se lanzó directamente hacia Dazai. Cayeron al suelo en un montón. Quirrell se alzó sobre Dazai. Sus dedos huesudos y rojos se cerraron alrededor de la garganta de Dazai y apretaron. La visión de Dazai vaciló de inmediato y luego se volvió negra. Inhaló con dificultad, mientras la sangre se precipitaba hacia la cabeza de Dazai. Todo comenzó a volverse borroso. Aturdido,
Dazai dejó caer su varita. Rodó una corta distancia antes de detenerse abruptamente. Sin nada que lo detuviera más. Quirrell se movió de modo que todo su peso presionara el cuerpo más pequeño de Dazai. Una rodilla se clavó en su pecho. Dazai intentó infructuosamente aspirar oxígeno. Solo para luchar contra un escalofrío áspero en su lugar. Reflexivamente. Dazai extendió sus brazos entumecidos. Por un segundo todo quedó en silencio. Esa sensación de entumecimiento que se había apoderado del ser de Dazai fue reemplazada por algo más. Ese algo que Dazai había llegado a asociar con la magia. Sin palabras. La magia que bulía bajo la superficie comenzó a tomar forma según su voluntad. La magia se había vuelto ondulada y revoloteante. Y Dazai pensó en ella en silencio. Wingardium Leviosa. La magia formó una mano. Luego un puño. Luego empujó. El fuerte agarre de Quirrell abandonó su garganta y el peso que presionaba el cuerpo de Dazai desapareció de repente. Dazai soltó un suspiro ahogado en el momento en que Quirrell se apartó de él. Se giró de costado para toser y escupir hasta que sus pulmones pudieron inflarse por completo nuevamente. Con la visión borrosa. Dazai levantó la cabeza para ver qué le había sucedido a Quirrell. El hombre había salido despedido a unos cuantos metros de distancia. Donde se había estrellado contra el suelo. Quirrell gimió. Sus palmas presionaron contra el suelo de piedra como si estuviera luchando por sentarse después de recibir el inesperado golpe mágico. El pánico se apoderó del pecho de Dazai. Si Quirrell se levantaba ahora, todo habría terminado para él. Las manos de Dazai temblaban y el cansancio y las náuseas lo acosaban. Era ahora o nunca. Tenía que acabar con Quirrell antes de que el profesor pudiera acabar con él. Antes de que Quirrell pudiera acabar con Blaise. Dazai extendió la mano frenéticamente antes de encontrar sin ver cómo se agarraba su varita caída. La apretó con fuerza. En un movimiento brusco. Dazai se puso de rodillas y se elevó sobre el cuerpo de Quirrell. Se encontró brevemente con una mirada de puro terror en la expresión de Quirrell mientras Dazai levantaba su varita de endrino por encima de su cabeza. «Estúpido», gritó Quirrell, mirando fijamente a su profesor. Con la respiración entrecortada atrapada en sus pulmones. Dazai clavó su varita directamente en la garganta palpitante de Quirrell antes de que el hechizo del hombre pudiera terminar de lanzarse. Quirrell abrió la boca con horror. Un tartamudeo húmedo se ahogó en sus labios mientras luchaba por hablar con la varita todavía clavada en su cuello. Millor. Callarse la boca. Comillas. Dazai agarró la varita con fuerza y luego sacó la madera afilada. Una vez que estuvo libre. Dazai la dejó caer contra el suelo y rodó. Dejando un rastro de sangre roja a su paso. Al mismo tiempo. Sangre caliente y húmeda brotó de la herida abierta de Quirrell. En cuestión de segundos se acumuló alrededor de su cabeza y cuerpo. Demasiada sangre para vivir sin ella. Continuó brotando de la herida. Sin ningún obstáculo. Hasta que se extendió por varias baldosas del suelo. Corrió hacia la mano de Dazai y se acumuló debajo de sus uñas. A medida que la sangre abandonaba a Quirrell. También lo hacía la tenue aura oscura que lo rodeaba. Dazai respiró profundamente otra vez y observó cómo, gota a gota, Quirrell se convertía en nada más que un joven asustado. Un hombre aterrorizado sin ninguna otra criatura en la nuca. Lo que fuera que había mantenido a Voldemort en su lugar lo había dejado ir. El señor oscuro se había ido. Por una vez. A Dazai no le importó la información que iba a perder. El cansancio y la enfermedad lo acosaban. Por lo que se obligó a darse la vuelta. Blaise seguía tendido. Inmóvil. Sobre las baldosas. La sangre alrededor de su cabeza aún no dejaba de crecer. Algo espeso y preocupante burbujeaba en las entrañas de Dazai. Dazai se arrastró sobre la piedra a cuatro patas hasta el lado de Blaise. Luchó con cada tirón.
respirando todavía entrecortadamente y ya no humano todavía demasiado fuerte. Justo cuando finalmente llegó a Blaise. Los brazos de Dazai cedieron. Cayó al suelo con un gemido de dolor y buscó inconscientemente el dolor furioso en su estómago. Dazai inclinó su cuello hacia atrás. Ve Blaise. Comillas. Blaise respiraba superficialmente a su lado. Pensé que se suponía que yo era el imprudente, jadeó con acento agudo, luchando por respirar contra su garganta lastimada. Estúpido segundo al mando. Blaise no respondió. Justo cuando la conciencia de Dazai se volvió negra y vacía. Vio que la puerta de la oficina se abría. Los grandes ojos negros de Severus Snape contemplaron la escena que lo rodeaba. Observaron a los dos estudiantes y al profesor en el suelo. La varita demasiado afilada tirada a un lado. Las salpicaduras de sangre en el suelo. ¿Están bien? Mierda. Chicos. ¿Están bien? De Snape nunca llegó a oídos de Dazai antes de que la inconsciencia se apoderara de él. La conciencia regresó en 3 partes. Primero. El eco de una voz cálida. Era una voz apagada y murmurada. Dazai no podía distinguir las palabras con exactitud. Su cerebro latía con fuerza y estaba lleno de algodón. No quería nada más que volver a dormir. Pero el mafioso que había en él no le permitió a Dazai ignorar la posible amenaza. Cuando intentó concentrarse en la voz. Segundo. La sensación lentamente volvió a apoderarse de sus extremidades. Flexionó los dedos de manera experimental. Sintiendo cómo se arrastraban sobre una tela ligera. Una tela familiar. Dazai se concentró en la sensación y el sonido. Arrugando el rostro en señal de concentración. No fue hasta que la voz que hablaba a su alrededor finalmente se enfocó que Dazai se despertó por completo. Comillas. Espero que despiertes pronto. Querida. Hay mucha gente que se preocupa por ti. Algo se movió y colocó una manta más apretada sobre los hombros de Dazai. Era suave. Cálida y extraña. Y finalmente. En tercer lugar. Dazai abrió los ojos y las duras luces de la enfermería de Hogwarts le blanquearon la visión. Parpadeando repetidamente para aclarar su visión. Los alrededores de Dazai se enfocaron lentamente. La enfermería estaba tranquila y silenciosa. Dazai se quedó mirando el techo durante un largo momento. Con el ceño fruncido. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba? Quirrell. La piedra filosofal. Blaise. Dazai contuvo el aliento cuando los recuerdos regresaron. De repente. Frenético. Dazai luchó por sentarse derecho. Empujándose contra la camilla. Se puso de pie temblorosamente. Cada movimiento era doloroso y el cráneo de Dazai palpitaba detrás de sus ojos. Su visión se nubló y por un momento tuvo que apoyar la cabeza en su mano. URGH. Gruñó Dazai. Luchando contra una oleada de náuseas. Se escuchó un jadeo. De repente. El sonido de tacones sobre las baldosas recorrió la enfermería acercándose a la cama de Dazai. Levantó la vista y se encontró cara a cara con Madame Pomfrey. Que debió haberlo oído arrastrando los pies. ¿Estás despierta? Exhaló un suspiro de alivio. Dios mío. Estábamos tan preocupados. Cariño. Dazai miró fijamente a la matrona por un momento. Luchando con sus pensamientos y tratando de darle sentido a su evidente alivio. Parecía haber leído su expresión y Pomfrey explicó. Con tu condición. No pude usar ninguno de mis hechizos de curación. Tenía la boca apretada. Por suerte. Pude comunicarme con el Hospital San Mungo. Le han prestado a Hogwarts el uso de algunas técnicas más. Muggles. Dazai parpadeó. Cuando Pomfrey inclinó la cabeza. Siguió su mirada y vio un soporte para suero junto a la cama. Un cable largo partía del soporte y estaba sujeto al brazo de Dazai. Bombeándolo lentamente con algo. De repente. La habitación se sintió demasiado estrecha y Dazai respiró temblorosamente. Despertarse de una inconsciencia no planificada. Conectado a una sustancia química misteriosa. Sentado debajo de un doctor sonriente. Toda la situación apestaba a Mori.
Dazai levantó el otro brazo para agarrar el tubo. Para sacarlo de un tirón. Pero Pomfrey lo atrapó antes de que pudiera hacerlo. Sus manos rodearon las de él y luego lo colocó lentamente sobre su regazo. No toques eso. Cariño. Lo reprendió con dulzura. Está ahí para mantenerte saludable. Right. Mori wasn't here. It was just Madame Pomfrey. And Dazai thought he could maybe trust her. At the very least. He could trust her more than that slimy doctor of his. ¿Qué? Comenzó a preguntar Dazai. Pero su voz sonó ronca por la falta de uso. Se inclinó hacia adelante con la fuerza de una tos inesperada. Madame Pomfrey le puso una mano en la espalda para estabilizarlo. Dazai no pudo encontrar la energía en él para quitársela de encima. ¿Qué hay dentro? Pomfrey asintió una vez que estuvo segura de que Dazai había terminado de preocuparse por el tubo. Luego, le dirigió una mirada contemplativa. Es una solución especial que produjo San Mungo para ti. Querido. Sus médicos trabajaron muy duro para hacer una poción medicinal que no requiriera magia. Así que deberías estar agradecido. Sonrió levemente. Han estado investigando las implicaciones de tu condición desde que me comuniqué con ellos por primera vez. Afortunadamente. Pudieron crear esto relativamente rápido debido a eso. Ah. Pero esa es una conversación para otro momento. Querido. ¿Cómo te sientes? Los ojos de Dazai se entrecerraron y luego se cerraron por completo cuando incluso el más leve movimiento hizo que su cabeza palpitara. Bien. Creo. Dijo sin pensarlo. Las palabras de Pomfrey resonaron en su cabeza. Sus ojos se abrieron de golpe cuando se dio cuenta. Espera. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Comillas. La matrona juntó las manos. 3 días. Dazai se quedó paralizado y abrió la boca sin darse cuenta. 3 días. Podrían haber pasado tantas cosas en ese tiempo. Muchas cosas podrían haberse escapado al control de Dazai. Un plan podría desmoronarse en un segundo. Olvidémonos de 3 días enteros. Pomfrey chasqueó la lengua. Claramente leyendo algo en el rostro de Dazai. Ya basta de eso. Ahora. Todo está bien. Cariño. Dazai cerró la boca y frunció el ceño. Se esforzó por sacudirse de la cabeza el cansancio persistente que hacía que sus pensamientos se volvieran confusos e incompletos. ¿Cómo se suponía que iba a planificar el futuro en esas condiciones? El director Dumbledore querrá hablar contigo sobre lo que pasó el otro día una vez que le haga saber que estás despierta. Podrás hacerle tus propias preguntas entonces. Había algo tenso en su expresión que Dazai no podía leer. Estaba ocultando algo. Ya había empezado a sentir antes de que Pomfrey terminara de hablar. Demasiado ansioso por llenar los huecos de su memoria. Pero Pomfrey lo detuvo levantando una mano. Tómate un momento para descansar primero. Cariño. Dazai quería protestar. Odiaba que lo dejaran fuera del asunto. Especialmente cuando podía tener consecuencias tan drásticas. ¿Estaba segura la piedra filosofal? ¿Dónde estaba Quirrell? Dazai no lo sabía y la incertidumbre lo estaba matando. Pero algo lo detuvo en seco. La matrona lo estaba mirando con una expresión indescriptible. Rasgos atrapados en algún lugar entre la preocupación y la consideración. Esa extraña expresión impidió que Dazai preguntara. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué pasó después de que me desmayé? Comillas, ¿sabes? Severus ha estado entrando y saliendo durante los últimos días para verte, dijo Pomfrey sin previo aviso. Con una sonrisa cómplice en sus ojos rompiendo cualquier expresión extraña que hubiera tenido antes. Espero que regrese en cuanto termine la clase. Dazai se frotó los ojos cansados sin pensarlo. Sabía que a Snape le gustaba mimarlo. Pero la información lo tomó un poco por sorpresa. Antes de que pudiera evitar que las palabras se le escaparan. Dazai preguntó. ¿En serio? Comillas. Pomfrey parecía divertida. Te voy a contar un secreto, dijo con aire conspirador. No recuerdo otra ocasión en la que Severus se haya preocupado tanto por una alumna en el pasado. Creo que has desgastado sus escudos. Querida. Ah. Dazai apartó la mirada.
momentáneamente sorprendido. Rápidamente cubrió la expresión con una sonrisa descarada. Soy muy encantador así. Es bueno que te preocupes tanto por otra persona, dijo Pomfrey con cuidado. Apoyó la mano sobre la de Dazai durante un largo segundo antes de soltarlo. Se necesita mucha paciencia y confianza para preocuparse tanto por alguien. Dazai frunció el ceño. Cuando Pomfrey sostuvo su mirada por un momento demasiado largo. Apartó la vista para mirar hacia la pared. Le dio vueltas a sus palabras en la cabeza, preguntándose qué significaban, y estaba a punto de desviar cualquier punto que Pomfrey claramente estaba tratando de plantear con una broma cuando una revelación lo golpeó de repente. Blaise, jadeó con acento agudo Dazai, volviéndose tan rápido hacia Pomfrey que su visión dio vueltas. ¿Blaise está bien? La imagen cruzó por su cabeza. Blaise, inconsciente en el suelo de baldosas. La sangre brotaba de su nuca. Un charco rojo se extendía lentamente por las grietas del suelo. Oh, parpadeó. Tu amigo está bien ahora. Querida. Recibió un golpe fuerte en la cabeza. Pero a diferencia de ti, pude usar métodos mágicos para curarlo. Ya lleva un día despierto. Pero le dije a Dumbledore que bajo ninguna circunstancia debería asistir a clases en ese estado. Eso vale doblemente para ti. Querida. Dazai dejó escapar un suspiro que sonó demasiado como un bostezo para ser otra cosa. Aún así, no pudo evitar sentirse aliviado al saber que Blaise estaba bien. Eso era bueno. De hecho, está durmiendo ahí mismo, dijo Pomfrey, señalando el otro lado de la habitación. Dazai siguió su mirada. Las cortinas rodeaban por completo una cuna. Desde su cama, Dazai podía sentir los hechizos que la rodeaban. Probablemente algún tipo de hechizo de privacidad o de bloqueo de sonido. Al menos, más vale que esté descansando. Lo juro. Niños. Dazai frunció el ceño. Despiértalo. Quiero gritarle. Como si se le ocurriera después. Se apresuró a añadir. Señora. Pomfrey emitió un sonido ahogado que podría haber sido una risa. Él necesita descansar. Usted también. Señor Dazai. Dazai hizo pucheros y no discutió el punto. En efecto, le dolía la cabeza y sentía que sus brazos le fallaban al sostenerse en posición vertical. Descansar sonaba bien. Por muy molesto que fuera. También podría ayudar a despejar la somnolencia que actualmente limitaba sus habilidades de pensamiento crítico. Pero acababa de despertarse y ya había mucho que hacer. Dazai mentally constructed a list of the things he needed to do to salvage the situation. Recupera la piedra filosofal. Cierra el caso Quirrell y grítale a su idiota subordinado. Eso sonaba bastante simple. Pero Dazai sabía que estaba minimizando en gran medida los problemas actuales. Había tantas variables en juego ahora. Incógnitas que se le escaparon al alcance de Dazai durante los últimos días que pasó dormido. La concentración debió reflejarse en su rostro. Porque Pomfrey dejó escapar un suspiro. Ya basta de preocupaciones. Querida. ¿Por qué no te relajas hasta que llegue Severus? Dazai asintió distraídamente. Pomfrey puso una mano sobre la suya brevemente y luego cruzó la habitación hacia uno de los gabinetes. Regresó un segundo después con un pequeño vaso de agua. Dazai lo aceptó, agradecido en silencio. Y tomó unos pequeños sorbos. Complacida. La matrona volvió a sus tareas en la enfermería. Silenciosamente. Hizo clic en varios frascos de vidrio. Cada uno estaba lleno de una poción de un color diferente y emitía un ligero escozor mágico. Dazai se preguntó en silencio cuáles serían sus propósitos. Pero no preguntó. De todos modos, no era como si fueran a funcionar en él. Si Dazai intentaba tomar una sobredosis de ellos, como haría con los medicamentos del doctor Mori, probablemente solo le daría dolor de estómago. Dazai dejó escapar un suspiro y se recostó en la almohada. Observó a la matrona trabajar con los ojos entrecerrados y cansados. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Su mente era un revoltijo de posibles planes y resultados. Dazai estaba tan perdido en su cabeza. ¿Dónde estaba Quirrell? ¿Qué hizo Blaise con la piedra? ¿Cómo hacía magia sin un hechizo o una varita?
¿Por qué Voldemort sabía sobre la Pork Mafia? Que casi saltó de la cama cuando Snape finalmente llegó. La puerta de la enfermería se abrió de golpe con un chirrido de bisagras. El pelo negro y grasiento del profesor Snape asomó por la puerta primero. Luego le siguieron un par de ojos oscuros y solemnes. En cuanto los ojos de Snape se clavaron en la figura erguida de Dazai. La puerta se abrió por completo. Snape ya había cruzado la habitación y estaba al lado de Dazai antes de que el mafioso pudiera siquiera parpadear. Dazai no pudo contener un estremecimiento ante la inesperada proximidad. «¿Estás despierto?», dijo Snape. Sin aliento. Dazai se movió en el lugar. Pomfrey chasqueó la lengua antes de que a Dazai se le ocurriera responder. «No acoses al chico. Severus. Se acaba de despertar hace una hora». Aunque Snape no parecía arrepentido. Dio un paso atrás antes de acercar una silla. Se sentó al lado de la cama de su estudiante. Entrecerrando los ojos y mirando a Dazai con una mirada intensa. Dazai. Que se había sentido extraño cerca de Snape incluso antes de su primera pausa para el té. Finalmente dijo. «Buenas noches, señor». Snape le dirigió una mirada inexpresiva. La expresión de asombro en su rostro se transformó en algo duro y serio cuando pareció decidir de inmediato pasar por alto las cortesías. «Se supone que debes mantenerte alejado de los problemas. Niño problemático. No correr hacia ellos». Dazai. Ignorando voluntariamente su incomodidad. Respondió. «Es más como si los problemas vinieran a mí». Snape arqueó una ceja. Luego. Dejó escapar un suspiro y se dejó caer en la silla. Snape lo miró fijamente durante un largo momento. Evaluándolo. Antes de parecer llegar a una conclusión. «No puedo pasar un día sin que me provoques un problema u otro. Parece que ninguna cantidad de paciencia puede enseñarte a mantener la cabeza baja». «Oh. ¿Has estado intentando enseñarme algo así?». «Entre otras cosas», dijo Snape. Sonando más cansado que enojado. Dazai inclinó la cabeza y trató de descifrar qué significaba ese tipo de expresión. Cuando Snape vio el gesto. Entrecerró los ojos. «Sé que algunos profesores aquí creen erróneamente que ningún estudiante es ineducable. Desafortunadamente para ellos. Tú existes». Dazai resopló. Sin embargo. En silencio. Dazai no estaba de acuerdo con la evaluación de Snape. Claro. Dazai rara vez hacía lo que le ordenaban. Pero eso no significaba que no aprendiera la lección. Por ejemplo, Dazai sabía que Snape quería que se mantuviera alejado del peligroso lío que era Quirrell. Simplemente no podía encontrar en sí mismo la fuerza para preocuparse. Siempre había cosas más importantes que hacer. Aunque Dazai evitó a propósito que sus pensamientos se reflejaran en su rostro. Snape exhaló un suspiro de fastidio de todos modos. «Será mejor que no piense en nada problemático. Señor Dazai. Soy yo quien tiene que hacer todo el papeleo relacionado con este incidente. No complique las cosas». «¿Lo harás tú? ¿No el director?», preguntó Dazai inocentemente. «A él también». Snape resopló otra vez. Volvió la mirada seria hacia Dazai. Manteniendo la atención del chico. Fue lo suficientemente largo como para que Dazai se sintiera incómodo. Y comenzó a rascarse la muñeca inconscientemente. «Deja de hacer eso». Dazai parpadeó y apartó la mirada de Snape. Dirigiendo su mirada hacia sus manos. Jugueteó con los bordes deshilachados de sus vendajes por un segundo antes de dejar caer sus dedos. Flácidos. Después de un segundo. Snape se aclaró la garganta. Dazai. Obediente. Volvió a mirar hacia arriba para ver el rostro pensativo pero exhausto del maestro de pociones. En cuanto a lo que pasó el domingo, se detuvo. Asegurándose de tener toda la atención de Dazai. «Espero un relato completo de lo que ocurrió entre usted y el profesor Quirrell. ¿Entiende? No omitirá ningún detalle». Dazai consideró su respuesta. Pero antes de que pudiera decir una palabra. «Severus», gritó Madame Pomfrey. Dazai la miró rápidamente. Ya que casi había olvidado que todavía estaba allí.
La matrona tenía una expresión firme y las manos apoyadas en las caderas. Se supone que debería estar descansando. No respondiendo a tus interrogatorios. Deja que el pobre muchacho se relaje un poco antes de hablar de. Su voz se quebró. Pero se recuperó rápidamente. De todo eso. Snape intercambió una breve mirada con Pomfrey. Definitivamente estaban teniendo algún tipo de conversación silenciosa. Dazai frunció el ceño e intentó. Sin éxito. Analizar el significado. Después de un momento incómodamente largo. Pomfrey se dio la vuelta para continuar organizando sus pociones. Cuando llegue el director, concluyó Snape. La atención de Dazai volvió a centrarse en el profesor de pociones. Hasta entonces. Poppy tiene razón. Tienes que centrarte en recuperarte. ¿When will he be here? The Headmaster. Comillas. Esta noche. Respondió Snape inmediatamente. Mañana, dijo Pomfrey. Intercambiaron otra mirada antes de que Snape finalmente cediera. Mañana por la mañana. Albus y yo vendremos aquí para hablar contigo sobre los eventos del domingo. No intentes escabullirte de esto. Ni se me ocurriría. Señor. En serio que no. Después de todo. Dazai tenía tantas preguntas sobre la situación como Snape y Dumbledore. Snape lo miró fijamente durante un buen rato antes de finalmente ponerse de pie. Bien. Miró las manos de Dazai. Que ahora estaban quietas. Compórtate. Dazai extendió los dedos y sonrió. Snape suspiró. Levantó una mano. Telegrafiando lentamente el movimiento. Con la palma hacia afuera. La mano de Snape vaciló en el aire por un momento. Dazai entrecerró los ojos. Tratando de seguir el apéndice donde se había estancado justo encima de su cabeza de cabello rizado. Después de un largo segundo. Snape dejó escapar un suspiro de frustración y retiró su mano. Sus mejillas estaban rojas. Dazai parpadeó. ¿Snape estaba a punto de acariciarle la cabeza? Casi quiso reír. Pero antes de que Dazai pudiera decir una palabra. El profesor se había marchado de la enfermería en una ráfaga de pasos nerviosos. Pomfrey se rió. Le lanzó una mirada. Pero la matrona ya estaba trabajando en sus pociones. Dejando escapar un suspiro exasperado. Dazai se empujó hacia atrás en la cama. Si no fuera una molestia. Dazai podría apreciar la atención de Snape por lo que era. Una palanca fácil. Pero toda la pelusa que vino con ella. Dazai puso una mano sobre su cabeza. Tocando el lugar donde Snape había dudado antes. Le revolvió los mechones con el ceño fruncido. ¿Te estás poniendo sentimental? ¿Dazai? El cuello de Dazai se giró hacia un lado. Blaise. Comillas, sentado en su propia cuna. Blaise esbozó una sonrisa torcida. Había una expresión divertida en su rostro. Pero Dazai pudo ver fácilmente el alivio y la felicidad genuina detrás de ella. Dazai se preguntó. Brevemente. ¿Qué tipo de expresión tenía? Pomfrey. Que estaba apartando la última cortina de Blaise. Miró a los dos muchachos con cierta seriedad. Como ya están despiertos. Les dejaré hablar un rato. Pero si veo que uno de ustedes se levanta de la cama. Ambos tendrán que hacer reposo en cama el doble de tiempo. Ah. Sí, señora. Comillas. Pomfrey asintió y su expresión se transformó rápidamente en una cálida sonrisa. Bien. Estaré en mi oficina. Griten si necesitan algo. Muchachos. Después de limpiar algunas de sus medicinas. Pomfrey asintió por última vez antes de desaparecer detrás de una puerta entreabierta cerca de la pared del fondo. Una vez que desapareció de la vista. La atención de Dazai volvió de inmediato a Blaise. Observó a su amigo de arriba abajo. Buscando alguna herida. Por suerte. Parecía que las curas mágicas que Pomfrey había utilizado eran precisamente eso. Mágicas. Blaise parecía tan saludable como siempre. Ni siquiera parecía especialmente cansado. Como si leyera sus pensamientos. Blaise dijo. Yo ya estoy completamente curado. A diferencia de ti. Sin embargo. Madame Pomfrey insistió en que me quedara al menos un día más para que me controlaran.
Dijo que probablemente estaré lo suficientemente bien como para volver a clases mañana. No he tenido mucho que hacer excepto dormir y esperar a que te despiertes mientras tanto. Suena aburrido. Comillas, lo fue, dijo Blaise, levantando la barbilla. Pero me alegro de haberme quedado. Creo que me habría vuelto loco no estar aquí para ver que estabas bien. La boca de Dazai se abrió de par en par y la sangre caliente le subió a la cara. Blaise es vergonzoso. Dice cosas así. Comillas, Blaise se encogió de hombros. Claramente desconcertado por la reacción de Dazai. Entonces no hagas cosas imprudentes. Si no quieres oírme preocupar. Dazai hizo un puchero y se cruzó de brazos. Miró a Blaise con seriedad. Si alguien debería dar un sermón aquí. Soy yo. Dazai echó una rápida mirada a la puerta abierta de la oficina de Pomfrey. De repente. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. ¿En qué estabas pensando al saltar delante de ese estupefi? ¿Blaise? Sabes que un hechizo como ese no funcionará conmigo. Estaba pensando, dijo Blaise. En voz igualmente baja. ¿Qué diablos está haciendo mi jefe ahora? Si bien su lealtad es admirable. Eso aún era innecesario. ¿Lo fue? Comillas, cuando Blaise no dio más detalles. Dazai descruzó los brazos. Tenía todo bajo control. Y me parece recordar que te había asignado una tarea que no era la de guardaespaldas. Blaise lo miró fijamente. Con el rostro inexpresivo. Luego. Como si de repente recordara algo. Aplaudió. Ah, es cierto. Comillas, ¿Qué hizo Blaise ahora? Preguntó Dazai. No había terminado de regañarte. ¿Sabes? Creo que sabes que eso no impedirá que me preocupe por ti. Dazai resopló. Pero mantuvo la mirada fija de Blaise. La otra serpiente se movió en su asiento. Pero no parecía avergonzada por lo que había dicho. No. Parecía aprensiva. La expresión dibujó un ceño fruncido en el rostro de Dazai. ¿En serio? ¿Qué hiciste? ¿Y cuánto tendré que limpiar después de ti? Blaise. Comenzó Dazai. Y de repente se le ocurrió una idea oscura. ¿Dónde está la piedra? Después de parecer armarse de valor. Blaise respondió rápidamente y en voz baja. Está en buenas manos. Dazai hizo una pausa y entrecerró los ojos. Blaise no se amilanó ante la intensa mirada. Pero no tus manos. No. Sacudió la cabeza levemente. Draco la tiene en su poder. Cuando Dazai apenas parpadeó para demostrar que estaba procesando la información. Blaise continuó. Sé que estás indeciso sobre traerlo a la pandilla. Pero confío en él. Le di la piedra el domingo y la ha conservado desde entonces. Ni siquiera le ha contado a Pansy al respecto. Dazai observó a Blaise. Pero su mente era un torbellino de pensamientos. No mentiría. Estaba un poco sorprendido de que Draco no los hubiera traicionado y entregado la piedra a Hogwarts o a su padre. Dazai repasó la información en su cabeza. Tratando de encontrar la pieza del rompecabezas que le faltaba. Al analizar este giro de los acontecimientos. Dazai al menos podía sentirse aliviado un poco. La piedra filosofal se encontraba bajo un propietario un tanto ambiguo en ese momento. Pero al menos no estaba en posesión de la escuela. Ni de Quirrell. Para el caso. No me disculparé por ello. Comillas. Dazai se sacudió sus pensamientos y le dirigió a Blaise una mirada perpleja. Fue solo por Draco que pude regresar por ti. Blaise suspiró. Hablando antes de que Dazai pudiera siquiera pensar en objetar. Y no me digas que no fue necesario. Madame Pomfrey me dijo que cuando llegó el profesor Snape. Ya estabas desmayado. La magia te enferma. Incluso si no funciona correctamente en ti. Me alegro de haber podido protegerte incluso de esa pequeña incomodidad. Dazai mantuvo el ceño fruncido y luego miró hacia otro lado. Blaise no necesitaba saber lo cerca que había estado en realidad. Cómo la enfermedad y la inconsciencia le mordieron la vista hasta el final. Cómo el rostro aterrorizado de Quirrell era poco más que un borrón en los últimos segundos de su pelea. ¿Un hechizo más habría hecho perder a Dazai la batalla? Sinceramente. Dazai no lo sabía.
pero sí sabía que la pelea estaba mucho más reñida de lo que le hubiera gustado. Con un suspiro propio, Dazai volvió a mirar a Blaise. Ya que eres mi segundo al mando. Lo dejaré pasar solo por esta vez. Su padre no sería tan indulgente en Port Mafia. Pero él y Mori no estaban allí ahora mismo para vigilar cómo Dazai dirigía sus operaciones. Más importante aún. ¿Dónde está Draco? Necesito hablar con él. Ya que has decidido arrastrarlo a nuestro lío. Probablemente en los dormitorios. Blaise se encogió de hombros. Ya es bastante tarde. Bien. Blaise no lo sabría. Aunque el otro chico llevaba despierto más tiempo. Todavía no tenía permitido salir de la enfermería. Dazai hizo una mueca. Luego, obligándose a ponerse de pie, comenzó a levantarse de la camilla. No te levantes. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Pomfrey? Preguntó Blaise, incorporándose. Había una nota de cautela en su voz que Dazai desestimó fácilmente. Dazai miró al otro chico y prestó atención cautelosamente a la advertencia de quedarse quieto. Obviamente. Voy a buscar a Draco. No te sorprendas de esa manera. Blaise lo miró con el ceño fruncido. Jefe, dijo lentamente. No estás pensando con claridad. Antes de que Dazai pudiera protestar. Blaise continuó. Todavía no te encuentras bien. Y Madame Pomfrey se dará cuenta en cuanto salgas de la enfermería. Además, Draco ha estado escondiendo la piedra durante unos días. Estoy seguro de que podrá conservarla durante uno más. Dazai arañó la manta de tela con los nudillos blancos. Esto es importante. Así es, dijo Blaise, señalando con un gesto vago la enfermería que los rodeaba. Dazai miró a Blaise durante un largo rato. Y pasó un tiempo incómodo hasta que finalmente cedió. Se recostó en la cama sin mucho alboroto. Aunque eso lo puso nervioso. Cuando Dazai pensó en ello, pudo ver algunas ventajas de esperar. Demostrarle a Draco cierto nivel de confianza podría hacer que el chico se sintiera en deuda con él. También ayudaría a reafirmar la lealtad de Blaise al demostrar que respetaba las decisiones de su segundo al mando. Eso. Y Dazai todavía tenía que mentirle al director para interrogarlo. Necesitaba su fuerza. También necesitaba no estar sosteniendo la piedra filosofal cuando Dumbledore estaba a 1 metro de él. La misma sensación de urgencia que Dazai sentía a menudo mientras estaba en la enfermería no disminuyó. Pero pudo canalizarla hacia otro lado. La última vez. Había sido con la ayuda de los gemelos. Esta vez. Me dirás que más meji perdido. Comillas. Blaise le lanzó una mirada de advertencia. Era como si supiera que, a pesar del cambio de ritmo, la mente de Dazai seguía trabajando demasiado en el tema de Draco y la piedra filosofal, así era. Los pensamientos de Dazai siempre se movían a 1000 por hora. Y una vez que se formaba un plan en su cabeza, se quedaba allí para ser reelaborado y reprogramado para siempre. Pero después de solo un segundo, Blaise dio su informe. Aparentemente, la pandilla ha venido varias veces desde entonces. Solo los vi una vez ayer. Hizo una pausa. Están preocupados por nosotros. Y a Hermione le preocupa mucho meterse en problemas. Pero, por lo demás, están bien. No creo que el profesor Quirrell ni nadie más se haya dado cuenta de lo involucrados que estaban. Dazai inclinó la cabeza mientras pensaba. Era una especulación interesante. Definitivamente. Algo que Dazai debería examinar más de cerca después de que se hubieran abordado sus problemas más importantes. Aunque no estaría de más hablar con el resto de su grupo al respecto antes del interrogatorio de Dumbledore por la mañana. El director Dumbledore habló conmigo ayer, continuó Blaise. Con palabras superficiales como siempre. Pero creo que está más interesado en hablar contigo. Ya que fuiste tú quien realmente se enfrentó al profesor Quirrell. Dazai asintió. Eso tenía sentido. ¿Sobre qué te preguntó? Comillas. Blaise se tomó otro segundo para ordenar sus pensamientos. Principalmente preguntó sobre lo que pasó el domingo. Me dio la impresión de que quería preguntar sobre otra cosa. Pero se contuvo. Probablemente tenía razón. Pensó Dazai. Entre la piedra filosofal y ahora el regreso de Voldemort. Dumbledore haría bien en no revelar sus cartas.
especialmente cuando no podía estar seguro de hasta qué punto estaba involucrado Blaise en todo el asunto. Dazai consideró la situación. Tendría que construir su propia historia con mucho cuidado. Algo le hizo pensar que esquivar los interrogatorios de Snape sería mucho más fácil que esquivar los de Dumbledore. Todos en la pandilla necesitaban tener una historia que coincidiera. Pensativo. Preguntó. ¿Qué le dijiste? Comillas, le dije la verdad. Dijo Blaise. Que el profesor Quirrell quería reunirse contigo a solas. Y que eso me preocupaba. Porque sabía lo incómoda que te había hecho sentir en el pasado. Sacudió la cabeza. Fui a buscar a un profesor para que me ayudara. Pero cuando me encontré con Draco y Pansy decidí enviarlos a buscar ayuda mientras yo volvía a ver cómo estabas. Dazai asintió mientras asimilaba la información. En silencio. Llenó los huecos de la historia. La piedra filosofal. La invitación de Draco a la pandilla. Todo lo que sucedió y que Blaise hubiera querido guardar para sí. Ya sabes el resto. Vi al profesor Quirrell apuntándote con su varita y me moví sin pensar. ¿Cómo reaccionó Dumbledore a eso? No dijo mucho, explicó Blaise. Solo dijo que era bueno que yo estuviera allí para ayudarte y que lamentaba haber contratado a alguien tan inestable. Dazai tarareó. Hablando de Quirrell. Entonces. ¿El director no dijo qué le pasó a Quirrell? Preguntó Dazai. Pero estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta. No. He didn't say anything. Blaise frowned. Looking thoughtful about that fact. He shrugged. I haven't seen him around. At least. Comillas. Dazai hizo un gesto con la mano para desestimarlo. Está bien. ¿Me he olvidado de algo más? Comillas. Blaise pareció devanarse los ojos por un segundo. Mientras el chico pensaba. Dazai reprimió un bostezo. A pesar de haber estado dormido durante los últimos días. El cuerpo de Dazai todavía se estaba recuperando. Después de todo. Dejar de ser humano siempre pasaba factura. Y Quirrell lo había atacado con una cantidad considerable de hechizos. Su cabeza palpitaba en señal de acuerdo. Blaise captó la mirada de Dazai desde el otro lado de la habitación. Quizás deberías descansar un poco. Dentro de un momento, argumentó. Quiero que me cuentes todo primero. Preferiría que no me tomara desprevenido algo que Dumbledore me pregunte mañana. Blaise pareció considerar algo brevemente. Bueno. Sea lo que sea que haya pasado con el profesor Quirrell. Ya no dará clases. Hermione me dijo que todas las clases de defensa contra las artes oscuras han sido canceladas desde que comenzó la semana. Los ojos de Dazai se entrecerraron aún más. Blaise observó atentamente su expresión y se encogió de hombros. No hay mucho más que decir. Nadie ha sido muy franco con la información sobre lo que sucedió. Probablemente quieran tener una mejor idea de la situación antes de hacerlo público. Explicó Dazai sin darle mucha importancia. ¿Hogwarts tenía el poder político para hacer algo así? Eso es lo que yo haría. Especialmente si dicha situación involucraba el regreso de una organización terrorista que se creía muerta y un artefacto robado de valor. Incalculable. Dos problemas que tenían a Dazai en medio. Una última pregunta. Dazai se quedó en silencio. Cuando Blaise asintió para demostrar que lo escuchaba. Dazai le sostuvo la mirada. La pregunta había estado rondando su mente desde que Blaise volvió a contar su historia. ¿Notaste algo extraño? Sobre el profesor Quirrell. Blaise parpadeó. Yo. Aparte de eso. ¿Estaba tratando de matarte? Dazai asintió. Todo fue un poco confuso, dijo Blaise. Con voz claramente apenada. ¿Hubo algo que debería haber notado? Estaba más concentrado en la varita que te apuntaba. Lo cual significaba. Blaise no se había dado cuenta de la cara de Voldemort en la cabeza de Quirrell. Dada su posición en la habitación y la naturaleza desesperada de la situación. Dazai no podía culparlo por ello. Aún así. Dazai se cubrió la boca mientras pensaba. Sería mejor contarle a Blaise sobre los mortífagos o guardarse la información para sí mismo. ¿Qué haría Mori? Dazai dejó escapar un suspiro de cansancio y se dejó caer de nuevo en su catre.
¡Qué desastre!, se quejó, poniéndose un brazo sobre los ojos para tapar la luz. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato mientras Dazai intentaba formular un plan de acción. Después de pensarlo un poco, finalmente decidió. Comillas. Necesito enviar una carta. ¿Qué fue eso? ¿Querida? Dazai bajó el brazo para mirar a Madame Pomfrey. La matrona debió haber abandonado su despacho y atravesado la habitación mientras él estaba perdido en sus pensamientos. Sus tacones golpeaban contra las baldosas mientras caminaba hacia la cama de Blaise y dejaba algo en su regazo. Dazai se encogió de hombros. Nada. Señora. Pomfrey se volvió hacia él con una expresión extraña en el rostro. Se deshizo de ella al cabo de un segundo y la reemplazó con una sonrisa sencilla. Te creo. No dudes en decirme si algo te molesta. Sé que Hogwarts no tiene exactamente los suministros médicos para tratarte. Pero aún así intentaré todo lo que pueda para ayudarte. Debió haber podido ver la incomodidad escrita en su rostro. Cuando, ya no soy humano, se revolvió en su estómago. Dazai suspiró. Toma, dijo Pomfrey en voz baja. Cruzó la habitación y dejó a Blaise de pie al lado de la cama de Dazai. Puso un plato en su regazo. Estaba lleno de alimentos que a Dazai le revolvían el estómago con solo mirarlos. He notado que estás mejorando con la comida. Cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Pero aún te vendría bien un poco de carne en los huesos. Especialmente cuando te estás recuperando. Oh, silencio. Sin decir otra palabra. Pomfrey volvió a sus deberes de matrona. Dazai la miró sin comprender durante un largo minuto, estupefacto por el repentino peso en su regazo. Hubo silencio en la enfermería por un largo momento antes de que Dazai cautelosamente le diera un mordisco a un panecillo. Fingió no ver la sonrisa de satisfacción de Pomfrey mientras comía. La mañana siguiente llegó demasiado temprano y demasiado tarde al mismo tiempo. Aún exhausto y dolorido. Dazai hubiera apreciado mucho más tiempo para descansar. Incluso en el silencio de la enfermería. Tenía problemas para relajarse por completo. Su mente bulía con planes a medio formular e información dispersa. Incluso entonces. Era difícil concretar un plan de acción cuando su cuerpo escocía por el uso excesivo de la magia. Pero al mismo tiempo, Dazai se sintió aliviado cuando el sol finalmente salió por el horizonte. Hablar con Dumbledore sería un desafío. Pero al menos significaba obtener información tangible con la que trabajar. ¿Qué le había pasado a Quirrell? ¿Qué le había pasado a Quirrell? Y, más notablemente, ¿cuánto sabía el director sobre él? Así que, aunque Dazai no estaba lo suficientemente preparado para un interrogatorio completo, la situación tenía ciertos beneficios. Saber que Snape estaría en la reunión también alivió un poco la carga. Al final, Dazai decidió no pensar demasiado en el problema. No había nada que pudiera hacer al respecto ahora, excepto tratar de sortear la confrontación que se avecinaba. Pensando en esto, Dazai se incorporó lentamente en la camilla. Estiró los brazos por encima de la cabeza con un gruñido. La acción le quemó. Con un bostezo, Dazai se inclinó sobre la cama. Tiró de las cortinas y las abrió para revelar el resto de la enfermería en todo su esplendor matutino y silencioso. Las cortinas de la cama de Blaise todavía estaban cerradas. Pero Madame Pomfrey estaba despierta y organizando algunas botellas de vidrio junto al armario. Cuando escuchó que Dazai se movía, Pomfrey inclinó la cabeza en su dirección. Buenos días, querida. ¿Nos sentimos mejor esta mañana? Dazai giró los hombros y una oleada de incomodidad recorrió todo su cuerpo. Lo soy, mintió, sonriendo. Todo es gracias a su ayuda. Señora. Pomfrey le lanzó una mirada sospechosa. Luego, con un suspiro, dejó la poción en su mano y se giró para mirar a Dazai más de cerca. Espero que ese sea el caso. San Mungo pudo crear una medicina increíble y no mágica para ti. Pero me preocupa que
Y nunca pensé que diría esto. Creo que podrías estar mejor en un hospital Magel. Dazai inclinó la cabeza. Se contuvo y tarareó sin comprometerse. Ella dejó escapar un suspiro y luego esbozó una sonrisa forzada. No importa. ¿Por qué no desayunas? ¿Querida? Severus pasó por aquí hace unos 10 minutos. Él y el director llegarán en breve. Querrás tener energía para eso. Dicho esto, le entregó un plato. Dazai miró las tostadas y las frutas con desagrado. Después de una larga pausa, Dazai tomó un minúsculo bocado de pan. Se sintió aliviado cuando Pomfrey finalmente se alejó de él y volvió a sus pociones. Dazai intentó adivinar para qué servían las pociones basándose en sus características mágicas. Como no tenía mucho con qué comparar los sentimientos, no tuvo mucha suerte. Estaba mirando fijamente una bebida burbujeante y anaranjada cuando Blaise se despertó. Charlaron tranquilamente sobre temas inocuos mientras comían. De vez en cuando, Madame Pomfrey intervenía con algún comentario sobre una cosa u otra. Dazai descubrió que su presencia no le desagradaba tanto como durante su primer y desafortunado encuentro. Ahora que sabía lo diferente que era Pomfrey de Mori, no era difícil. El doctor Mori era muy desagradable. Madame Pomfrey no lo era. Poco después, la puerta de la enfermería se abrió, interrumpiendo abruptamente su conversación. Dumbledore fue el primero en cruzar la puerta, seguido rápidamente por Snape. Espero no estar interrumpiendo nada, dijo el director con un brillo de diversión en sus ojos. Para nada, dijo Pomfrey sonriendo. Los chicos estaban terminando de desayunar. Dumbledore asintió. Estaba sonriendo y no parecía amenazador en absoluto. Pero Dazai estaba familiarizado con el engaño. Podía ver el brillo serio que se escondía justo debajo de la superficie. El gesto pensativo de una ceja. El gesto calculado de sus labios. El director Dumbledore era alguien que quería parecer amable mientras sistemáticamente extraía pieza tras pieza de información de su objetivo. Dazai lo había notado cuando se conocieron. Pero ahora lo estaba enfrentando de frente. Consideró devolverle la sonrisa. Pero se contuvo. Quería jugar con un poco más de clase. Con Quirrell. Dazai se sentía cómodo burlándose de su oponente. A pesar de que Quirrell era un enemigo. En realidad solo era el títere de una amenaza mucho mayor. Dumbledore. Por otro lado, era sin duda alguien a quien había que tener en cuenta. En lugar de devolverle la agradable sonrisa al hombre, Dazai se movió en su asiento y desvió la mirada. Sus ojos se posaron en Blaise. La otra serpiente lo saludó levantando una ceja. Supongo que querrás hablar ahora, dijo Pomfrey, atrayendo la atención de Dazai hacia sus invitados. Te diría que podrías usar mi oficina. Pero me preocupa la salud del señor Dazai. Preferiría que se quedara en cama un rato más. Dumbledore levantó una mano para tranquilizarlos. No será necesario. Estaremos bien discutiendo aquí. Snape se aclaró la garganta y salió de detrás del hombro de Dumbledore. Necesitaremos un poco de privacidad. Miró a Blaise. ¿El señor Zabini está lo suficientemente bien como para dejar la enfermería por un momento? Pomfrey asintió. Ella y Snape tuvieron una breve conversación. Pero la atención de Dazai estaba centrada por completo en el director. Dumbledore lo miró a los ojos con un par de ojos sonrientes. Su competencia de miradas se prolongó durante casi un minuto antes de que Dazai se viera obligado a volver a centrarse en Pomfrey y Blaise. Ambos estaban de pie junto a la puerta. Volveré cuando termines de hablar, le dijo Pomfrey. Bajo ninguna circunstancia debes esforzarte. ¿Entiendes? Ah. Entiendo. Señora. Comillas. Bien. Eso también se aplica a los dos. Si alguno de ustedes le pone estrés al señor Dazai, les daré un sermón. Mientras Snape asentía serio. Dumbledore simplemente se rió entre dientes. Blaise levantó una mano en señal de despedida. Me dirijo de nuevo a las salas comunes. ¿Quieres que te traiga algo mientras estoy allí? Dazai tarareó. Había bastantes cosas que necesitaba que Blaise hiciera por él.
En realidad. Pero nada que Dazai pensara que podría decir sin problemas bajo la atenta mirada del director de Hogwarts. Pensando en esto, sacudió la cabeza. No lo creo. Saluda a Draco y a Pansy de mi parte. Blaise arqueó una ceja ante la mención de Pansy. Pero no lo cuestionó. Claro. Volveré a llamar durante el almuerzo. Dazai hizo un gesto con la mano y... Unos segundos después. Pomfrey acompañó a Blaise fuera de la habitación. Ella lo siguió con una breve mirada de advertencia a Snape. Dumbledore y Dazai antes de cerrar finalmente la puerta con un clic. Inmediatamente. La temperatura de la habitación pareció bajar. Sin Blaise ni Pomfrey allí para amortiguar el peso de la mirada de Dumbledore. La gravedad de la situación se filtró en la habitación. Dazai contuvo la respiración. Miró a Dumbledore por un segundo. Pero finalmente fijó su mirada en Snape. Buenos días. Profesor. Director. Comillas. Buenos días. Repitió Dumbledore. Ligeramente divertido. Se sentó en el catre contiguo al de Dazai. Snape acercó una silla. Nos ha dado un buen susto. Señor Dazai. Espero que se esté recuperando bien. Dazai se encogió de hombros. Señaló vagamente el soporte para suero. Madame Pomfrey le había quitado el suero del brazo tarde la noche anterior. Pero el equipo todavía estaba cerca en caso de emergencia. El equipo no mágico se destacaba como un pulgar dolorido al lado de las diversas pociones y objetos encantados que había por la habitación. Lo mejor que puedo con esto. Dumbledore tarareó sabiamente. Me disculpo por la falta de atención médica. Un destello de emoción cruzó su rostro por solo un segundo. La comunidad mágica en su conjunto nunca se ha encontrado con una condición como la tuya antes. Es posible que tengamos que idear una alternativa para tu recuperación. ¿Una alternativa? Preguntó Dazai. Demasiado curioso para contener la lengua. Inmediatamente. La expresión de Snape cambió. Cuando habló. Parecía como si las palabras le dolieran tanto que quisiera morderlas. El director se ha puesto en contacto con tu padre en relación con la situación. Estamos esperando una respuesta suya sobre la posibilidad de enviarte a casa desde Hogwarts antes de tiempo. Dumbledore habló por encima de la mirada sorprendida en el rostro de Dazai. Para alguien como usted, tener acceso a tratamientos Muggles puede ser más útil que lo que Hogwarts puede proporcionar actualmente. Dazai parpadeó, dándole vueltas a la información en su cabeza. ¿Podría irse a casa temprano? Ignoró la forma en que se le encogía el estómago con solo pensarlo. Siempre supo que algún día volvería a casa. Así que ¿por qué la idea lo ponía tan incómodo ahora? Trabajando para evitar que la incomodidad se reflejara en su rostro. Dazai preguntó. ¿Temprano? ¿Qué pasa con mis exámenes finales? Sin duda. Su salud es más importante que unas cuantas pruebas que de todos modos estaba destinado a fallar. Señor Dazai. Teniendo en cuenta tu estado. Tus profesores y yo estamos de acuerdo, dijo Dumbledore amigablemente. Hacer que demuestres tu destreza mágica sería aún más perjudicial para tu salud. Hasta que podamos crear un nuevo plan de estudios más funcional para ti. Estamos de acuerdo en que sería mejor eximirte de los exámenes prácticos. Ah. Eso es un alivio, se rió Dazai. Snape puso los ojos en blanco. Aún tienes que hacer tus tareas escritas. El director frunció el ceño con buen humor. Muy cierto. Ya sea que regreses a Japón o no. Espero que tus profesores se aseguren de que tengas mucho en qué trabajar antes del próximo año. Dazai hizo una mueca ante eso. En silencio. Ya había decidido no hacer ninguna tarea de verano. A juzgar por el ceño fruncido en el rostro de Snape. El maestro de pociones ya había llegado a esa conclusión también. Aún así. Dazai respondió alegremente. Haré lo mejor que pueda. Señor. Dumbledore le ofreció otra sonrisa. Pero sus ojos ya no estaban arrugados por la emoción genuina. Dazai se tensó automáticamente. Habiendo discutido esto, comenzó el director. Me gustaría pasar a asuntos más urgentes. Quirrell. Dazai translated.
Así es. Había un destello de concentración en los ojos de Dumbledore. Atravesó la expresión vacía de Dazai, tratando de encontrar algo a lo que aferrarse. Ahora que las cortesías necesarias habían quedado atrás. Dazai sintió que sus barreras mentales se cerraban de golpe. Necesitaba que Dumbledore consiguiera solo la información que Dazai estaba dispuesto a compartir. Ni más ni menos. Y para hacer eso, pensó Dazai, ¿cómo actuaría un niño normal si acabara de ser atacado al azar por un profesor que decía pertenecer a una organización terrorista? Cuéntame cómo conociste a Quirinus Quirrell, le pidió Dumbledore. Dazai le lanzó una mirada pasiva a Snape y frunció el ceño. ¿Es mi profesor? ¿Cómo te involucraste con él? Repitió Snape con más fuerza. ¿Qué hizo que te llevara aparte el domingo? Dazai consideró la pregunta y decidió dar una respuesta sincera. Pues no le gustaba la curva evaluadora de los labios de Dumbledore. Lo mismo que le hizo interrogarme el domingo. Señor, creyó que yo había robado la piedra filosofal. Admitir incluso eso era un riesgo calculado. Si bien era una verdad creíble. Solo habría más preguntas. Pero esas preguntas eran exactamente lo que Dazai quería. Basándose en la forma en que Dumbledore y Snape se quedaron quietos. Dazai supo que habían llegado a la conclusión esperada. Si Dazai no robó la piedra y Quirrell no robó la piedra. ¿Quién lo hizo? La verdad en sí misma era una distracción. Dazai sabía que Snape le creería. Basándose en sus conversaciones anteriores. Sabía que era completamente inocente a los ojos del maestro de pociones. Debido a eso, se verían obligados a concluir que había alguien más en Hogwarts que estaba detrás de la piedra. Mientras Hogwarts estaba ocupado buscando frenéticamente a un ladrón secreto externo, Dazai podría enviar de manera segura la piedra filosofal a casa. ¡Qué curioso!, murmuró Dumbledore. Me pregunto cómo llegó a sospechar que lo había robado. Dazai se encogió de hombros. Les dejaría sacar sus propias conclusiones. Había muchas maneras en las que Quirrell hipotéticamente podría haberse enterado de la investigación de Dazai sobre la piedra filosofal. Incluida, entre otras, la de que Dazai se lo dijera directamente a la cara, tomando el control del interrogatorio. Explicó. Estoy seguro de que Blaise ya te lo dijo. Pero el profesor Quirrell me llevó aparte el domingo después de mi conversación con el profesor Snape. Quería que le diera la piedra filosofal. Le dije que no la tenía. Bueno, más o menos. No tenían por qué saber que Quirrell quería mucho más que solo la piedra. Él me quería. Supongo que fue entonces cuando te atacó. Los puños de Snape estaban blancos como los nudillos sobre su regazo. Yeah. Dazai said with a nod. That's when Blaise came in. He trailed off, trying to give off the impression of a child scared for his best friend. It wasn't difficult. Snape se aclaró la garganta. Parecía que le costaba mantener una expresión neutra. ¿Y entonces qué hiciste? Insistió con voz tranquila. Se movió en su asiento, apretando los dedos de forma extraña a sus costados. Dazai supuso que una persona normal estaría más ansiosa al hablar sobre ser atacado por su maestro. Bueno. Atacado por su maestro. Y luego apuñalado en la garganta. Traté de luchar contra él con algunos hechizos. Pero no pude lanzar nada. Desvió la mirada. Empecé a sentirme mal. Snape asintió, comprendiendo claramente la situación después de haber presenciado a Dazai en la enfermería en el pasado. Dumbledore le ofreció una sonrisa discreta. Sin embargo, Dazai pensó que parecía más contemplativa que comprensiva. Dazai miró de reojo el suelo de baldosas, pensando qué decir a continuación. La imagen del rostro ensangrentado de Quirrell pasó por su cabeza. La sensación de arrancarle una varita del cuello. La sangre. Demasiada sangre para ser otra cosa. Todavía podía sentir sus ojos sobre él. Aunque claramente estaban tratando de darle tiempo para ordenar sus pensamientos.
Dazai realmente aprovechó la pausa para perfeccionar su máscara. Con los dedos temblando a los costados, Dazai preguntó en voz baja. ¿Qué le pasó al profesor Quirrell? Comillas, Snape drew in a sharp breath. ¿Por qué no terminas de contarnos tu historia primero? Preguntó Dumbledore. Lo apuñalé con mi varita, terminó Dazai, levantando la cabeza de golpe para encontrarse con los ojos vigilantes del director una vez más. ¿Está muerto? La sorpresa se reflejó en los rostros de Snape y Dumbledore. Dumbledore fue el primero en controlar su expresión. No esperaban que Dazai lo dijera abiertamente. Eso estaba claro. Pero Dazai estaba demasiado familiarizado con la muerte como para ser tímido al hablar del tema. Además de eso, Dazai no quería perder el tiempo dándole vueltas al tema. Estaba tratando de sacarles información a ellos tanto como ellos a él. Se volvió hacia Snape. El rostro del profesor de pociones había adquirido una palidez enfermiza y observó a Dazai con una emoción indescriptible en sus ojos. Una vez que notó la mirada de Dazai sobre él, dejó escapar un suspiro. De inmediato, todo el horror en su expresión se derritió en algo más sereno. Triste. Sí, dijo, cuando Dumbledore le lanzó una mirada fugaz. Snape la ignoró. Quirrell está muerto. Bien, pensó Dazai. Pero su postura contaba una historia diferente. Hombros encorvados y contacto visual vacilante. Si Dazai quería dar la impresión de que no estaba profundamente involucrado en la conspiración de la piedra filosofal, aparecer como la víctima era fundamental. Sacudió la cabeza. Yo lo maté. La respiración de Snape se estremeció. Cuando Dazai se volvió hacia Dumbledore, los ojos del director estaban fijos en él. No podía leer la emoción que estaba escrita allí. ¿En qué estaba pensando exactamente Dumbledore? Fue en defensa propia, corrigió Snape, con un gruñido en su voz. Dazai los miró parpadeando, con expresión relajada. Una vez más, se sintió aliviado de tener a Snape allí. El hombre lo había defendido en el pasado y parecía que ahora no era diferente. Parece que sí, intervino Dumbledore. Hogwarts tratará esta terrible experiencia como tal. La curiosidad pudo más que él y Dazai preguntó. ¿Solo Hogwarts? ¿No hay cortes mágicas o algo así? Comillas, Dumbledore inclinó la cabeza. No se sabía si estaba considerando la pregunta o si era el mismo Dazai. El Wizengamot. Sí. Dazai asintió, recordando ese nombre de algunos de los muchos libros que había leído a lo largo del año. El Wizengamot era el tribunal más importante del mundo mágico, aunque sus juicios eran notoriamente breves. A menudo dictaminaban sobre cuestiones muy importantes. Dazai pensó que probablemente debería repasar sus conocimientos sobre el sistema legal mágico. Esto no era Yokohama. La mafia del puerto no había comprado a ningún funcionario legal aquí. Pueden llevar a cabo un juicio, concluyó Dumbledore, atrayendo de nuevo la atención de Dazai hacia él. Pero sospecho que no lo harán. Una vez que se conozca toda la historia, habrá cuestiones más importantes en las que centrarse. Snape suspiró. Si hay un juicio, no será contra ti. ¿No? Eso fue interesante. Pero no del todo inesperado. Hogwarts había estado observando a Quirrell todo el año. La participación de Dazai en el conflicto fue relativamente menor. En comparación con eso, la muerte de Quirrell fue consecuencia de un problema mucho más grande y en curso. Eso es. ¿Sobre la piedra filosofal? Dumbledore entrecerró los ojos. Dazai lo miró a los ojos, intentando parecer serio. Después de otro segundo, el director preguntó con calma. ¿Quirrell dijo algo más durante su encuentro? Está pescando algo, pensó Dazai. Dazai inclinó la cabeza hacia un lado, recordando el relato de Blaise. Dijo, todo está un poco borroso. Cualquier cosa, repitió Dumbledore. Dazai cerró los ojos y pensó.
En realidad, solo había dos cosas que Dumbledore podía estar buscando. Primero, la ubicación de la piedra filosofal. Dazai no revelaría esa verdad. De todos modos, ya había convencido a sus interrogadores de que la piedra no estaba en posesión de Quirrell ni de él. Dejaría que ellos investigaran esa pista falsa. Segundo, Voldemort. Durante todo el año, Hogwarts había estado vigilando a Quirrell. Antes de que Dazai supiera qué era la piedra filosofal. Sabían que Quirrell quería robarla. Claramente, había una conspiración mayor en juego aquí. Una que iba mucho más allá de la participación de Dazai. Considerando toda la información, Dazai solo pudo concluir que esa era la raíz del interrogatorio de Dumbledore. ¿Quién era realmente Quirrell? Lo que también significaba que Dumbledore sospechaba desde hacía mucho que los mortífagos que se creían muertos seguían activos. Interesante. Pero no particularmente relevante en este momento. Dazai pensó en cuánto decir. Había visto desaparecer el rostro de Voldemort antes de que Quirrell muriera. Se preguntó si contarle eso a Dumbledore lo beneficiaría de alguna manera. No. Dazai no mencionaría nada sobre el rostro de Voldemort. Al menos no hasta que tuviera tiempo de investigar un poco por su cuenta. Había demasiadas incógnitas. Aún así, Dazai confiaba en que algún tiempo en la biblioteca podría revelarle la verdad. Si no allí, entonces tal vez podría finalmente convencer a Mori de que le dijera qué diablos estaba pasando en realidad. No había necesidad de confiar en Snape o Dumbledore para eso. Bueno. Puede que haya habido algo, dijo finalmente Dazai. No era una frase que yo reconociera. Ambos oyentes se animaron ante eso. Dumbledore lo instó a seguir adelante con una sonrisa amable que hizo que Dazai pusiera los ojos en blanco mentalmente. Observando atentamente sus expresiones. Dazai comenzó. Mencionó algo llamado mortífago. No sé qué es eso. Mintió. Interpretando el inocente personaje nacido de Muggles. Pero creo que para eso quería la piedra filosofal. Inmediatamente. Algo en sus comportamientos cambió. Para Snape. Fue un temor cauteloso. Para Dumbledore. Fue una contemplación con los ojos entrecerrados. Ambos permanecieron sentados. Tensos. Snape y Dumbledore intercambiaron una mirada privada antes de intentar. Obviamente. Ocultar sus reacciones ante las palabras, mortífago. Dazai fingió no darse cuenta mientras memorizaba en silencio sus reacciones. Los mortífagos, dijo Snape, son una organización peligrosa. No interactúes con ellos. Ah. Dazai resopló. No lo intentaba. ¿Sabes? Snape lo miró fijamente. Con una emoción feroz en sus ojos. ¿Estás seguro de que mencionó a los mortífagos? Dazai se volvió hacia Dumbledore. Eso es lo que dijo. El director tarareó y Dazai dejó al hombre con sus pensamientos. Cualquier conclusión que Dumbledore sacara de ese dato no sería suficiente para llevarlo a la participación de Port Mafia. Con la única instrucción de Mori siendo recuperar la piedra filosofal. Eso era suficiente para Dazai por ahora. ¿Y no había nada más? Preguntó Dumbledore abruptamente. Tomando otro riesgo calculado. Dazai dijo. Podría haber mencionado a algún tal Voldemort. ¿Él también es un mortífago? Si antes sus reacciones eran de sorpresa. Esto era algo completamente nuevo. Tanto Dumbledore como Snape se quedaron paralizados. Con los ojos muy abiertos. Snape se enderezó de golpe en su silla. ¿Voldemort? Aclaró Dumbledore. Dazai se encogió de hombros y observó sus rostros con atención. Sus reacciones al escuchar el nombre revelaron más información que sus palabras cuidadosamente monitoreadas. ¿Qué dijo exactamente? Preguntó Snape. Dazai frunció el ceño mientras pensaba. No tenía intención de decirles que había hablado con ese tal Voldemort. Pero no habían hablado de mucho que no implicara a Dazai en una cosa u otra. El tal Voldemort es su jefe o algo así. El profesor Quirrell dijo que se suponía que debía conseguirle la piedra. Debió haber tenido muchos problemas por haber fallado.
Ya que me estaba molestando con eso. Eso era técnicamente cierto. Aunque en su mayoría fuera una inferencia de parte de Dazai. Aún así, los mafiosos tendían a tener problemas similares. Aunque este había sido el primer mafioso que había conocido con su jefe literalmente creciendo en la parte posterior de su cabeza. Solo pensarlo hizo que Dazai temblara ahora. Algo oscuro se dibujó en el rostro de Dumbledore. Dazai reconoció que era el rostro de un conspirador. Un compañero de ajedrez. Un jugador de ajedrez que no se dio cuenta de que el chico que tenía delante también estaba jugando. Quirrell había cometido el mismo error. Al final. Eso solo había sido su perdición. Dazai negó con la cabeza. Decidido a guardarse para sí el resto de sus conversaciones con Quirrell. No creo que haya habido nada más. Tiró de las vendas de su muñeca. No que yo recuerde. Al menos. ¿Entonces realmente lo maté? Snape suspiró. Largo y profundo. Dazai parpadeó. Sorprendido. Cuando la mano de Snape se posó sobre la suya. Unos dedos cálidos rodearon la suya, impidiéndole que se tocara la muñeca. Señor Dazai, dijo con voz grave. Usted comprende que el único culpable es Quirrell. Él lo atacó a usted. Un niño. Dazai retiró su mano un segundo demasiado tarde. Snape lo soltó con otro suspiro cansado. Hogwarts está de acuerdo. Por supuesto, añadió Dumbledore. Diplomático como siempre. Le quitó importancia a la falsa culpa de Dazai con facilidad. De todos modos. Para que Quirrell mencione a Voldemort por su nombre. Creo que los mortífagos son mucho más activos de lo que habíamos sospechado originalmente. Tendremos que actuar rápidamente. Severus. No puedes hablar en serio. Comillas. Dumbledore frownet. Turning to face Snape head on. Dazai mimiquet de motion. Why did Snape suddenly look so livid? Había un fruncimiento oscuro entre sus cejas y rabia detrás de sus ojos. Quirrell casi mata a 2 de tus estudiantes. Y tú simplemente vas a pasar por alto el asunto en favor de tu supuesto panorama más amplio. El cuidado del señor Dazai y del señor Zabini recae en Poppy. Lo mejor sería que aprovecháramos nuestro tiempo para centrarnos en cuestiones más importantes. Cuestiones mayores, Severus. Dumbledore chided. El labio de Snape se curvó como si hubiera algo más que quisiera decir. Sin embargo, con una mirada subrepticia a Dazai. Solo soltó un agudo, bien. Dazai miró entre Dumbledore y Snape. Como si acabara de recordar su audiencia. Dumbledore le sonrió levemente a Dazai. Me alegro de que te sientas mejor. Muchacho. Si recuerdas algo más de lo que Quirrell te dijo. No dudes en buscarme. Raya. Cierto. Dazai consideró a Dumbledore durante un largo momento. El otro hombre era tan calculador como había esperado. Sin embargo, todavía era un poco sorprendente. A diferencia de Snape. Dumbledore apenas parecía darse cuenta de que su estudiante acababa de asesinar a alguien. Su disposición a pasar por alto lo que muchos otros considerarían grave. A Dazai le recordó mucho a Port Mafia. Cuando Dazai realmente lo pensó. ¿Se sintió seguro de entregarle la piedra filosofal a cualquiera de estas organizaciones? No. La respuesta fue un no rotundo. Después de decir lo que tenía que decir. Dumbledore se levantó lentamente de su asiento. Se palpó la túnica y se quitó una pelusa invisible. Dazai lo observó con atención. De alguna manera. Sentía que no había ganado ni perdido este interrogatorio. El interrogatorio no había sido difícil de manejar. Y ese solo pensamiento puso nervioso a Dazai. Dumbledore era muy inteligente y reflexivo. Pero no había cuestionado ninguno de los testimonios de Dazai. No había duda al respecto. El director estaba jugando con esto con mucho cuidado. Estaba ocultando algo. Y Dazai todavía no sabía qué. Dazai había escapado a grandes sospechas. Pero a largo plazo solo había complicado aún más las cosas. Todo esto podría haber sido mucho más sencillo si Mori hubiera sido sincero con él por una vez. Me aseguraré de hacerlo.
Señor. Comillas. Dumbledore asintió. Pero Dazai tuvo la impresión de que al director no le agradaba demasiado. Efectivamente. Dumbledore lo miró con una mirada pensativa antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Severus, dijo el director, mientras agarraba el pomo de la puerta con los dedos. Si me sigues. Tenemos mucho de qué hablar. Dazai contuvo un suspiro. Hogwarts era un lugar extraño y era muy difícil tratar con sus habitantes. Dumbledore definitivamente tramaba algo. En un minuto. Director. Comillas. Dumbledore simplemente levantó la barbilla. Luego, sin decir una palabra más, abandonó la enfermería. El aire parecía menos opresivo sin la presencia del mago mayor rondando por allí. Descansa, dijo Snape, robándose la atención de Dazai. Tenía el ceño fruncido y algo profundamente incómodo en sus rígidos hombros. Volveré a hablar contigo una vez que tengamos noticias de tu padre. Gracias, señor. Comillas. Snape frunció el ceño. Parecía estar debatiendo algo antes de decir finalmente en voz baja. Tu padre puede decidir enviarte a casa antes de tiempo. Dazai inclinó la cabeza. ¿A dónde quería llegar Snape con esto? Ya habían hablado de la posibilidad de que regresara a casa antes de tiempo para recibir tratamiento médico. Intentó decirlo con su rostro. El profesor de pociones dejó escapar un suspiro cortante. Si por alguna razón no te sientes cómodo o seguro con la idea de regresar a casa, quiero que me lo hagas saber lo antes posible. ¿Entiendes? Comillas. Dazai parpadeó estupefacto. Señor Dazai. Ah. Dazai se sacudió. ¿Por qué Snape se veía tan serio de repente? ¿Y qué clase de pedido era ese? ¿De todos modos? Está bien. Señor. Snape lo fulminó con la mirada y finalmente asintió. Bien. Tengo que hacer algunos trámites para solucionar este fiasco. No provoques más problemas. Niño problemático. ¿Cómodo en casa? ¡Qué broma! Ante la sonrisa descarada de Dazai, Snape dejó escapar un suspiro de cansancio. Un segundo después, cerró la puerta y dejó a Dazai solo en el cálido silencio de la enfermería. El mafioso se dejó caer de espaldas en la cama y se cubrió los ojos con un brazo. Esto sí que era un auténtico desastre.